Queridos amigos, nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir primero a Guillermo Eziolaza, decano de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad de Mar del Plata y también coordinador del Foro de la Construcción a través de su participación en el Colegio de Arquitectos que integra el mismo. Y bueno, un poco para que nos cuente cuál es la problemática del sector de la construcción, que lo han planteado particularmente en relación a la obra privada, que tiene sus inconvenientes y que él nos va a interiorizar y a contar de cuál es esa problemática y cuáles son sus consecuencias. Por el otro lado, vamos a recibir a Eduardo Mayer, que es presidente de la Cámara de la Recreación y como tal integrante del directorio del TUR, del Ente Municipal de Turismo, desde hace muchos años, y que ha tenido una participación activa en la creación, en su momento, del Fondo de Promoción Turística, que hoy un poco, ya desde hace algunos años, no se cumple en función de lo que fue creado y en consecuencia el directorio del ENTUR se ha manifestado su preocupación y los reclamos correspondientes. Vamos a conversar con Eduardo Mayer que nos cuente qué es lo que está pasando. Así que en unos segundos volvemos con ustedes para encontrarnos con nuestros entrevistados. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con Guillermo Eziolaza, decano de la Facultad de Arquitectura y coordinador del Foro de la Construcción que integran las principales entidades y sectores de la construcción de Mar del Plata. ¿No es así, Guillermo? Sí, es así. Te agradezco la invitación. ¿Quiénes se integran en el Foro de la Construcción? Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Técnicos, la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro de Constructores y Anexos y los de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Está bien. Están todos aquellos que desde el sector empresario, profesional y de los trabajadores... El sector de la formación, también está la universidad. De la formación por la universidad, sí. Bueno, ahí sí un poco ha surgido públicamente como que habría algunos problemas futuros si bien la construcción ha tenido un desarrollo bastante interesante en el último tiempo, que ustedes visualizan problemas futuros. Contarnos un poquitito cómo es el tema para un sector que realmente es un instrumento y una palanca de reactivación del mercado importante, ¿no? Sí, importante. Hay que tener en cuenta que el capital que moviliza la industria de la construcción, en alrededor de un 50% se traduce a empleo directo, ¿no? Y el otro 50% tiene que ver con la movilización del comercio, el insumo y todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario también, ¿no es cierto? Así es un sector que cuando levanta se nota y cuando cae también se nota. Sí, además cuando en el país no hay muchas veces, el ahorrista no tiene demasiadas alternativas de inversión, ¿no? Es decir, plazo fijo, y cuando el plazo fijo ya viene abajo,
porque se refugia en el dólar, y si no se refugia en el dólar... Ahora en las letras, que también tienen otra pero rentabilidad. hay mucha gente que tiene ese concepto que lo importante que nunca voy a perder es con los ladrillos, ¿no? Sí, para nosotros el sector se financia fundamentalmente con ahorro. Claro. Es decir, con capital de inversión mucho más que con crédito. Yo noto que se ha construido mucho en Mar del Plata en los últimos años, 3 o 4 años. Sí, yo diría en los últimos 10, 12 años se ha construido mucho y se mantuvo alta digamos, la dinámica del sector. El año 2016 bajó mucho la obra pública, vinculado, digamos, al cambio de gobierno y a la revisión de las políticas, de lo que estaba en proceso y de lo que había que iniciar. Y este año, en el 2017, se notó un repunte y una recuperación de la obra pública. La obra privada, estábamos terminando, digamos, las obras que están iniciadas y con algunas preocupaciones vinculadas a los servicios y a la energía, que son un obstáculo importante para que el sector se desarrolle en los próximos años. Yo recuerdo que hace, creo que 2 años, con el ingeniero Canepa, que era en ese momento presidente del Centro de Constructores, él estaba en una situación tremendamente crítica, el problema del gas. Sí, sigue igual. ¿Sigue igual? Sí. En ese momento nos contaba que el tema del gasoducto que tenía que venir de Tandil para ampliar la capacidad de distribución del gas era el problema, ¿no? Sí, lo que se avanzó en ese sentido es que en el presupuesto se incluyó una partida en el presupuesto 2017. Provincial. Provincial, 2017 se incluyó para hacer una partida que se dividió en 3 licitaciones. En una licitación se compró todo lo que es el equipamiento que le da presión al gasoducto. Otra licitación fue para comprar los caños, que tienen una tecnología específica, porque son muchos kilómetros de caño. Y no solamente son los caños, sino todas las piezas de conexión de un gasoducto. Y otra tercera licitación para la mano de obra. Las 3 licitaciones se realizaron durante el 2017, pero todavía no inician los trabajos. Y los trabajos para todo el gasoducto va a llevar 10 meses si hay buen clima y puede pasar 12 o 14 meses. O sea, 10 meses para las 3 instancias. 10 meses para que se construya. Es decir, ahora para que se termine, tuvimos un año en el cual se licitó y hace falta un año para que se construya y todavía no se iniciaron los trabajos. Nosotros estamos reclamando que si las licitaciones no tuvieron objeciones y concluyó ese trámite, que nos parecía razonable dividirlas en 3 porque son 3 tipos de proveedores distintos, tienen que empezar la obra del gas. Porque realmente uno ha notado que hay muchos edificios que tuvieron el problema del gas y hoy están funcionando o proveyéndose total y absolutamente en forma eléctrica. Sí, pero eso genera otro problema, que es ahora falta potencia eléctrica. Claro. Entonces, sumado al problema de no tener gas, cuando uno presenta una obra nueva de baja escala o de mediana escala, EDEA hace un cargo por el aumento de potencia, y eso es un costo fijo que tiene que asumir cada uno de los propietarios o cada una de las empresas constructoras cuando son edificios en altura. Pero en una época, cuando había así problemas de potencia, por ahí la distribuidora no hacía la inversión porque no podía hacer la inversión, porque quien tenía el problema hacía la inversión y después se le devolvía, porque hecha la inversión, esa mayor potencia beneficia no solamente al que la solicitó, sino a quienes van a proveerse de esa ventaja o de esa nueva ampliación. En consecuencia, el ente te devolvía la inversión en kilovatts. Sí, lo que pasa es que actualmente el sistema de electricidad tiene 2 tipos de proveedores. Quien produce la electricidad es una empresa y quien la distribuye es otra. Entonces hay problemas que son de distribución y problemas que son de potencia. Entonces ahí hay que hacer distintos tipos de convenios y a veces los edificios más grandes tienen que hacer una propia subestación. Claro. Entonces todo eso, digamos, es una dificultad. ¿La subestación quién tendría que hacerla? ¿El distribuidor o el que provee la potencia? El distribuidor, en este caso está vinculado a la distribución. El distribuidor, en consecuencia, podría tener ese. Yo recuerdo que en la gestión anterior hubo un momento en el que se hizo un acuerdo con las distribuidoras
para es decir, llevar a la práctica esta metodología, lo cual le posibilitaba a no tener que hacer una inversión tan grande que no la pudiera recuperar, y facilitaba a la distribuidora la ayuda financiera de quien era el consumidor, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto se suma que uno tiene que hacer cuando se abre un nuevo edificio, la instalación de gas para cuando llegue el gas, una instalación eléctrica más importante porque tiene que suplir la falta de gas, y además tiene que pedir permisos en zonas donde pasa el agua y donde, para que le otorguen un certificado de factibilidad para que los vecinos que siguen después en la red no se queden sin agua. Claro. Es una sobrecarga muy grande para que sea solamente el sector de la construcción el que financia estas tres situaciones. Es decir, Mar del Plata tiene un plan estratégico que no previó que para poder crecer necesitamos mayor infraestructura, mayor energía y mayor servicio. Entonces uno se pregunta qué tiene de estratégico lo que se discutió hasta acá. Y en realidad lo que está faltando es un organismo que ejecute el plan estratégico. Mar del Plata tiene una carpeta de proyectos que pocas ciudades en el país tienen. Lo que no tiene es una carpeta de inversión que se corresponda a la carpeta de proyectos. Lo que pasa es que el plan estratégico no es un problema del sector privado. El sector privado puede aportar, puede opinar, puede aportar, pero el que tiene la responsabilidad de desarrollar el plan estratégico es el poder político. Por supuesto, que claro. tiene que... Por eso que este plan, la Comisión del Plan Estratégico y lo que se está haciendo, que viene de muchos años, realmente ha avanzado. Sí, sí. Cuando el poder político le dio importancia al plan estratégico y se incorporó. Sí, cuando no le dio importancia... Ha funcionado como un espacio de participación, de definición de proyectos, y hemos inclusive financiado con el BID, tenemos una carpeta importante de proyectos. ¿Qué es lo que está faltando? En el marco de las políticas públicas, que haya un instituto que articule de todos los proyectos por cuáles hay que empezar, qué, digamos, inversión requiere cada uno, y que se articule la secuencia de esa inversión. No porque vos seas arquitecto y venís estamos hablando del sector de la construcción, pero a veces se cree también que el plan estratégico es fundamentalmente urbanístico, de desarrollo urbano y de construcción. Y no es así. El plan estratégico es global, es universal para la ciudad. Y nosotros como sector productivo creemos que el desarrollo del sector, los sectores productivos que dan trabajo, la construcción es uno de ellos, es básico en un plan estratégico. Por eso que el poder político tiene que tener el organismo junto con el sector privado para ejecutarlo. Sí, al plan estratégico le falta un impulso que empiece a ejecutar muchas de las cosas que están acordadas. Hemos servido el plan estratégico como una instancia de articulación de instituciones que tienen objetivos comunes, que tienen planes que hay que ponerlos en marcha. ¿Cómo ves el futuro de la obra pública? Hay una decisión política del gobierno de invertir en obra pública o la de infraestructura, eso está caminando. Sí. La obra privada, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ves a los inversores privados respecto a ello? En estos momentos, si nosotros no solucionamos el problema de la falta de gas, el problema de los costos iniciales que generan un costo financiero porque hacen una sobrecarga en la inversión inicial, mucho antes de poner un ladrillo hay que desembolsar mucho dinero para empezar. Pero además entender que en términos, digamos, del sistema económico, el capital busca mayor rentabilidad y menor riesgo. Y estamos perdiendo rentabilidad por estas circunstancias y estamos además incrementando los riesgos. Claro. Entonces lo que está ocurriendo es que el capital que estaba dentro del ciclo, digamos, que se renovaba en la industria de la construcción, se está yendo hacia variantes de menor riesgo y de mayor rentabilidad. Claro. Por ejemplo, los bonos. Claro. Entonces, eso hace decrecer el sector y eso impacta social y económicamente a toda la ciudad. Transferencias de inversión del sector productivo al sector financiero, que es el que no produce para el país. Absolutamente. Por eso el reclamo nuestro, cuando se trató del presupuesto municipal en la última audiencia, es que se entienda que el presupuesto municipal es un instrumento que puede promover políticas públicas o que también puede obstaculizar determinadas situaciones para el sector. Si nosotros no disminuimos los costos iniciales para el sector de la construcción, lo que va a profundizarse es la transferencia del sector productivo al sector financiero. Y eso es un problema que rápidamente en la industria de la construcción, como pasa con gran parte de las industrias de la ciudad, impacta socialmente, porque hay gente que se queda sin trabajo. Sin duda. Guillermo, gracias por tu presencia y por esta charla que esperemos que les sea de utilidad en el conocimiento de nuestros televidentes.
Bueno, le agradezco la invitación y es un gusto. No hay contrario. Enseguida volvemos con ustedes. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. Argenfer, Paseo Multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones lo tenemos nosotros. Compruébelo, lo estamos esperando. Argenfer, Paseo Multicompras. En Mar del Plata, Casa Central, Colón esquina Perú y sucursal Puerto. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, nos encontramos, como le habíamos dicho, con Eduardo Mayer, miembro del directorio, hombre de nuestra entidad, pero miembro del directorio del ENTUR por la Cámara de la Recreación. Eduardo, un gusto tenerte en el programa. Vamos a conversar un poquitito por este remanido tema del Fondo de Promoción Turística que año a año surge en la superficie por diversos motivos que sería bueno explicarle a nuestros televidentes, sobre todo en un momento en el que Mar del Plata necesita la promoción turística indispensablemente, a tal punto que la provincia ha lanzado un apoyo a la promoción. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que estamos teniendo con este fondo? ¿Y por qué se constituyó, no? Bueno, primero tendríamos que hacer un poco de historia. El directorio del ENTUR tiene unos cuantos años funcionando y hemos vivido avatares políticos y económicos en la ciudad que nos han dejado sin fondos dentro del ENTUR. Entonces, en todas esas veces que tuvimos problemas y teníamos un equipo de 40 o 38 personas trabajando para no cumplir el cometido, que era hacer promoción y publicidad de la ciudad y traer gente a nuestra ciudad para poder alimentar y crear puestos de trabajo, se decidió dentro del directorio, o sea, con las cámaras que integran el directorio del ENTUR, generar un fondo adicional para... ¿Adicional a qué? Adicional a los fondos que tenía el ente de turismo, que son los fondos ordinarios y un 5% de la tasa de seguridad e higiene. Se decidió crear un fondo extra del 10% de esa tasa para que sea aplicado exclusivamente a la promoción y publicidad fuera de la ciudad de Mar del Plata, para que no, con tres premisas. Esa es una. La otra es que no afecte los fondos que tenía normalmente, o sea, el fondo ordinario y el 5%, y que sea controlado y supervisado por ese directorio. Eso fue lo que se hizo hace unos cuantos años. Se creó como un fondo afectado. Un fondo afectado para la promoción. Un fondo que se recaudaba y no podía ser utilizado, no iba a rentas generales. Exacto. Para que se lo utilice como se creía, como lo preveía el presupuesto, como se creía más necesario, sino que iba afectado exclusivamente dentro del ENTUR a la promoción turística. No se podían pagar ni sueldos, exacto, ni otros ni tipos gastos de gastos ordinarios del ENTUR, exactamente. ¿Y eso qué pasó? Bueno, en los últimos años del gobierno anterior el fondo casi no vino. O sea, no se cumplió con... No se cumplió. Inicialmente se le pidió al intendente Pulti que envíe el fondo. Al principio con demora fue llegando, pero en los últimos años no llegó el fondo, quedaron deudas. No se cubrió el 100%. No se cubrió, exactamente. Al venir la administración nueva, se creó la ordenanza de emergencia económica y por ende el fondo fue destinado a otro uso. Se consideró, o el Ejecutivo consideró,
que la ordenanza de emergencia económica lo autorizaba a utilizar los fondos como el fondo de promoción que eran afectados, sí, lo desafectaron, digamos, de su objetivo inicial y se podía usar en otra cosa. Exactamente. Por ende, en los 2 años que pasó de gestión no pudieron cancelar las deudas que habían quedado pero tampoco hubo promoción turística porque no había fondos. Promoción, exactamente. ¿Y ahora en qué está el gran problema que tenemos ahora es que al entrar el presupuesto nuevo al Consejo nos enteramos que quieren destinar parte de ese fondo para el pago de guardavidas y de policía comunal. Y realmente las instituciones que integran ese directorio están en total disconformidad, por lo cual se presentó una nota en el Ejecutivo Municipal para pedir que no se afecte a esas 2 alternativas que están planteando en el presupuesto y que manden el fondo al EMTUR para hacer promoción. Caso contrario, pedíamos la derogación de esa ordenanza. Claro, porque acá la otra, porque ante la urgencia, ¿no?, y la necesidad que indudablemente toda la población, seguro nuestros televidentes lo palpan, de la situación de crisis económica financiera que tiene el municipio, pareciera que por ahí, bueno, se justifica tomar los fondos de acuerdo a las prioridades del momento y no a lo que antes se había fijado. Pero acá hay un aditamento. ¿Qué es? ¿Quién aporta este fondo? No, este fondo fue creado por los mismos empresarios del sector turístico pidiendo al Ejecutivo de ese momento que genere una ordenanza para tener esos fondos, para hacer promoción y traer un flujo de turistas, mejorar la calidad de los turistas que vienen a la ciudad. Nosotros tuvimos muchas críticas de la gente, de los comerciantes, porque los comerciantes decían por qué iban a aportar, y incluso se dijo en su momento que había riesgos, como ha pasado en otras oportunidades, de que ese fondo no se destine. Por eso que hubo un compromiso muy expreso, ¿no?, por parte del Ejecutivo Municipal, y que de no cumplirse, bueno, que se le bajen los impuestos al comercio y no lo aporte más, porque hoy los impuestos municipales son muy gravosos para el sector comercial. ¿Y qué pasó con lo que ustedes han propuesto? Bueno, hasta ahora no tenemos novedades, el presupuesto todavía no se aprobó, está en el Consejo, así que estamos esperando. En la semana próxima vamos a tener una reunión con el secretario de Hacienda para la semana próxima, donde vamos a charlar algunos temas y por supuesto que es el más importante. Igualmente hemos hablado con varios concejales y están al tanto del problema y la necesidad que tenemos. Al margen que la provincia está haciendo una promoción importante, cosa que también hay que destacarlo y agradecerlo, que nunca se ha hecho, o sea, nunca la provincia, incluso con su Secretaría de Turismo, ha hecho acciones importantes de promoción de la ciudad. De acuerdo a lo que hemos visto, la provincia ha venido a Mar del Plata, la gobernadora, varias veces, le ha impulsado a los sectores privados que nuestra entidad está colaborando, o sea, pero desde el punto de vista económico-financiero, por ahí sería importante que la provincia, porque por ahí la necesidad que está planteando el Ejecutivo es cierta, pero por ahí sería más conveniente que se permita utilizar el fondo para lo que fue creado y que la provincia colabore, ayude al municipio a pagarle a los guardavidas y a la policía local, y podamos hacer la promoción que la misma gobernadora está pidiendo para Mar del Plata. Bueno, esas son otras alternativas y es el futuro según los fondos que tenga la provincia. Si aumenta la coparticipación, a lo mejor puede ayudar a Mar del Plata. Nosotros puntualmente lo que queremos es mantener el fondo que fue creado exclusivamente por los empresarios, no por el gobierno municipal. Entonces por eso queremos tenerlo y disponerlo. Muy bien, gracias Eduardo. No, gracias a ustedes por difundir. Esperemos que haya sido claro lo que hemos tratado de transmitirle a nuestros televidentes. Muy bien. Enseguida volvemos con ustedes.
Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Robótica, impresión 3D, sueldos, impuestos, despachante de aduana. Llama al 499-7777. UCIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de UCIP. Informate al 499-7777 o en sellados@ucip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, de esta manera llegamos al cierre del programa con la intencionalidad de comentar estos temas y que podamos aportar para que los problemas se solucionen. Podamos aportar para que realmente Mar del Plata tenga mayor actividad económica, Mar del Plata trabaje en desarrollar cada vez más su capacidad productiva, porque necesitamos tener empleo, nuevos puestos de trabajo y todos los marplatenses poner el hombro para que el Estado municipal, provincial, realmente tengan aciertos en aquellas decisiones políticas que toman. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Seguro que nos encontraremos nuevamente aquí en Política y Producción dentro de una semana. Muchas gracias.